Un poco de relación. Jóvenes, bienvenidos. El día de hoy estamos con Space Workers, oficina de arquitectura portuguesa con base en Paredes. Sí. Y es un honor y es un gusto, como siempre, amigos, hablarles en un portuñol, ustedes escucharlos en un portuñol. Muchas gracias por estar acá y el día de hoy compartirnos esto que les cedo la palabra. Cuéntenos cómo llega este encargo, ¿verdad? Sí, bueno, este es un proyecto que nos llega en 2019 de un invertidor que quería dar una nueva vida a un edificio del siglo XVIII. Entonces, lo que nos ha pedido en esa data fue para que pudiésemos crear un edificio con lo máximo de apartamentos posible, porque el tema era que fuera un edificio rentable. Y en 2019 la normativa portuguesa permitía hacer un tipo de turismo diferente de lo que se puede hacer los días de hoy. Entonces el edificio ha tenido algunos cambios durante este proceso, porque lo habíamos dibujado con la idea de que eso fuera un alojamiento local, Un pero Airbnb, no, que es algo como un Airbnb, pero durante el proceso de construcción la normativa ha cambiado. Entonces tivemos ahora en la parte final de conclusión del edificio, tivemos que cambiarlo para un hotel de apartamentos turísticos. Entonces tivemos que hacer aquí algunos cambios para que el edificio pueda servir el propósito con el cual fue criado. Sí, Pues adelante, jóvenes. sí, Vamos a conocerlo. sí. Qué Aquí privilegio. en la fachada puedes mirar, por ejemplo, la piedra de de las barandas, Ajá. que mantenemos la original, pero como le faltan trozos de piedra, Sí. entonces habíamos dibujado A la una pieza placa. de hierro que posamos por arriba, que te da estabilidad, te permite mantener la baranda y no hacer de nuevo la piedra, porque queríamos mantener la pasaje de los tiempos por el edificio. Claro. Porque las guardas, las protecciones son las originales, no han sido cambiadas, son las mismas. Puro hierro, ¿verdad? Sí, sí, algo así. sí, Sí, es muy bonito cómo se siente totalmente clásico, pero cuando lo analizas un poquito, ¿verdad? Hay como Sí, tú ves ciertos un poquito guiños. sí, sí. un poquito de detalles que te da un poquito más de... Esto cuando habíamos empezado el proyecto, aquí era una especie de oficina de automóviles. Ok. En esta puerta Ajá. era una especie de oficina de coches. Ok. No era garage ni nada. No era Espacio garaje, para era un trabajar. espacio, tenía aquel hueco en el suelo para cambiar el aceite de... Ah, sí, era un taller mecánico. Sí, era un taller mecánico. Sí, Ok. No es una oficina es un... sí, una oficina. Sí. Trabajan ahí los coches. Muy bien. Sí, claro. Le dieron- Aquí de este lado era un espacio comercial, Ujú. y después tenías no sé cuántos pequeños cuartos, porque en los últimos años se alquilaban al cuarto. No era una casa toda, eran cuartos. Entonces tenía un montón de cuartos por aquí. Claro. Quizá nos podrían compartir algunas fotografías del estado Sí. original. Sí, sí, claro que sí. Sería muy interesante. Sí. Vean este espacio. Estamos todavía en obra, ¿verdad? Sí, sí. Sí, Últimos detalles. estamos finalizando la decoración de interior. Está casi concluido. Queda este espacio para ser terminado, que está sirviendo como espacio para almacenar todas las cosas de la obra, pero está ahí casi. Sí, aquí es lo espacio que se ha mantenido más fiel a lo que era el edificio. La madera del techo, todo lo trabajo del techo es lo original. La piedra, la escalera, La escalera puerta. es muy bonita, ¿no? Sí. Muy contemporánea también, sencilla. Sí, tiene un buen dibujo. Durante la construcción se ha quitado estos pilares con
esta forma de tornillo para que no se estropeasen y solamente ahora los habíamos ponido de nuevo. Aquí es muy curioso porque ahora tenemos los baños de servicio, porque cuando cambiamos el uso del edificio, este baño es obligatorio. Pero en el edificio original y probablemente en el siglo XVIII, aquí era una calle. Esto era algo como que tú vinhas por la calle, este era un espacio público Ajá. y atravesabas por dentro del edificio y salías en la calle debajo. Por eso Entonces, tiene este pavimento de sí, piedra. por eso tiene. Y tiene la escalera y eso era un espacio mucho estrecho, Ajá. con más unas escaleras y entonces te salías por la parte de detrás del edificio y bajabas por una otra calle. Qué interesante, ¿verdad? Por adentro, ¿no? Sí, por adentro del Es como espacio. un shortcut. Sí. Sí. Porque Sí. probablemente esta calle no tenía continuidad, entonces por aquí Se podía era ir. que te hacía la ligación para la parte de abajo de la ciudad. Tenía que ceder su planta baja a la Sí, ciudad. sí, claro que sí. Es bonito, ¿no? Es algo como lo que pasa en Brasil, de repente en algunos edificios en Sao Paulo se levantan las plantas bajas Para tener Sí. su estilo. Sí, a las eso- circulaciones. De la ciudad medieval tiene mucho de eso. Y Oporto tem un montón de cosas sí. como eso, escaleras que te hacen ligación Sí. de una calle para otra, que te pasa a medio de tu casa, es muy normal. Interesante. Y muy bonita la doble altura, ¿verdad? Aquí preservan todas estas vigas. ¿Serán las originales? Sí, Todo es todas las original. originales. Lo pavimento de arriba ha sido puesto por arriba de este. Este es lo original. Solo pintamos de blanco. Buena técnica. Y aquí estos muros se van a engrosar, ¿verdad? Sí. Sí, aquí habíamos dibujado un mueble que te va a ocultar todo esto, porque esto es los equipos de control de agua. Y allí es algo que también ha sido añadido cuando se ha cambiado el uso del edificio, que es toda la parte de seguridad, de incendio y todo más. Pero se va a ocultar todo con un mueble que se ha dibujado. Y eso le va a dar a la ventana una profundidad casi de 1 metro, ¿verdad? Sí, este mueble tiene como que 40 centímetros, Ajá. entonces la ventana va a ficar emmoldurada con esta pieza. Que ¿Y qué- después se va a doblar para aquí también, Ah, claro. para esta pared, porque aquí va a ser una especie de almacén para apoyo a toda la actividad de los departamentos. De los departamentos. Después de esta puerta se empieza todo que es nuevo. Nuevo en términos de estructura, pero mantenido toda la técnica tradicional. Los pisos, los suelos son todos de madera, la estructura es todo madera y después todas las paredes que no son estructurales son en tabiques, son en drywall para que se pueda tirar todo, Sí. quitar todo y se queda la estructura original. Lo principio es la reversibilidad de la intervención. Si un día se quiere voltar a tener lo que era original, se puede, sin termos daño en la base del edificio. Excelente. Se puede modificar. Todo es drywall. Sí, Sí, Todo es- todo, Pared de yeso. todo Sí. es de pared de yeso. Aquí ahora tenemos un montón de infraestructuras porque no inicio, cuando esto era solamente habitación, no teníamos nada de eso, pero ahora como tenemos, Por lo tema de seguridad. sí, como cambiamos el uso del edificio, tenemos que añadir aquí un poco más de infraestructuras. Entonces, vamos a pasar por esto. Bueno, y aquí empezamos las habitaciones, los apartamentos, que son Tenemos 4 apartamentos, tenemos 4 entradas para 4 apartamentos en este piso. Podemos comenzar aquí bueno, por este. lo bajamos. Aquí entramos en este apartamento, es único. Entramos ao medio del apartamento, entramos por el patamar de la escada y se bajamos para la zona social. Atención a la escalera.
Se está con un montón de cajas porque todavía Amueblando. está amovilando, pero Sí, esto aquí es una especie de estudio. eh, Qué bonito es, ¿verdad? ¿Cómo cambia? ¿Verdad? Estás en algo del siglo XVIII y aquí Sí, te fuiste al sí. siglo XXII. porque eso es lo que te comentábamos a poco. Queríamos mantener nuestra forma de trabajar, nuestra imagen, y bueno, lo intentamos. Sí, pero hacer este respetando lo edificio. Esta es la ventana que vemos desde la calle. Entonces, cuando en nuestro proyecto este cristal era transparente, pero ahora la empresa de turismo lo ha colocado una película fosca, pero a nosotros nos gustaría más que pudesse estar aquí en la mesa y pudesse mirar a las personas que están en la calle, pero Pero no sí, somos todos iguales. en la verdad, nosotros ahora estamos en lo hueco que se usaba para cambiar lo aceite de los coches. Sí, estamos más abajo ahí. Vas un poquito, porque nosotros vemos eso Claro. y pensamos, bueno, podría ser una oportunidad para crear un espacio de estar con ese hueco. Sí, aquí- Alargamos un poquito, bajamos un poquito y ahora tenemos un espacio de sala, de comedor, Cocina. de cocina. Y miras aquí también lo dormitorio que está en el piso de arriba, Ah, claro. con una ligación aquí para tu zona social. Ah, esto les quedó súper bien, ¿eh? Sí, Sí, después sí. como tenemos las paredes un poquito más anchas de acá y Ajá. acá, hemos intentado poner los muros un poco más anchos, como que los cuartos se posa, Ah, claro. se Porque queda, aquí estas paredes laterales son paredes de piedra originales Ajá. después y entonces sí, eran un poquito más anchas y después aquí de este lado, como bajamos cerca de 1,5 metros, tuvimos que hacer una pared de hormigón para sostener la habitación, Claro, la con casa un de un lado. cimiento, ¿verdad? Sí. más cimentación. Y entonces después aprovechamos Pusemos entonces forramos esta ahí pared, eso sí. para que se queden iguales. Todo al mismo, Sí, al todo en un mismo plano, plano. aquella también, y bueno, tenemos este cuarto que se queda Sí, posado posado aquí. en las paredes. Aquí todo este trozo era granito, entonces ha costado un montón de plata para quitarlo, Para quitar. porque se tiene que balancear muy bien lo costo que iría tener hacer este hueco. Se compensaría por el tema de más un apartamento, pero al Pero final sí, seguro que seguro que compensaba. Entonces se ha invertido aquí un poquito más, quitando el granito que había. Oh, quedó excelente, ¿verdad? ¿Le bajaron 1 metro más? 1 metro metro y aquí, 1,5 medio. metros, más o menos. ¿Y cuánto quedó de ancho el departamento? Aquí creo que 3 metros y algo. 3, 4, 310, ¿verdad? Algo así. 3 y 10, Sim, 5, 320. motos, não é? 60, 3, 3, 4, 4, 5, 4, 320. 3, 3, 40. sim, por aí. 320 e 340. Perfecto. Esto es muy puro, ¿verdad? Es casi encontrar la geometría Sí. exacta. Y pues sí, la cocina al frente, área de lavado, está muy bien. Y los pisos de pino, este es el pino de Portugal, ¿verdad? Sí, Es muy claro. sí. Tenemos también Sim, o banho de baño, serviço. el baño de servicio. Perfectamente bien resuelto. Y no tenían problemas con las humedades por estar todavía más abajo. Sí, lo habíamos hecho bien, porque está ahí todo debidamente isolado, desde la base hasta las paredes, entonces no hay problemas ningunos de humedad. Y eso se queda así hace más de un año que el edificio está con todos los acabamientos completos. Porque tienes la madera, ¿verdad? Protegen. Sí, todo. Pero lo protegemos Sí, sí. por bajo con una impermeabilización, lo sabes, Ajá. una especie de tie-back Ok. que te protege todo el suelo y que te impide que la humedad se va a Hacia subir arriba. hasta arriba. Sí. Excelente. Sí, porque en este tipo de remodelaciones que no controlas, ¿verdad? Todo Sí. desde el principio. Pero aquí lo hicimos de nuevo desde la base.
Entonces, esto es como una construcción nueva, Nueva. porque todo es nuevo, todo. Dice que elegante. Como suben aquí. Esto es MDF, jóvenes. Claro, los niveles. Interesante, ¿verdad? Subes medio nivel solamente. Sí, Sí. Eso es porque la verdad la entrada, cuando entramos en el edificio, has mirado que tiene una altura muy grande y se puede usar casi media altura para hacer un piso. Claro. Y aquí tienes lo cuarto está bien como es. Puedes mirar para abajo, tienes ese espacio. Uf, ¿qué les dijo el desarrollador? Le encantó este departamento, ¿verdad? Sí, Sí. claro. Sí. sí, hay aquí unos 3 que son muy bien. especiales. Este es uno de ellos. Y les ayudó también que la estructura fuera muy ortogonal, porque en estos edificios a veces te encuentras ochavados, octágonos. Sí, en la verdad, lo que fizemos de nuevo, tentamos ocultar la falta de escuadría. La verdad son De las un otras. poquito Sí, tortos con oitavados, Porque- pero intentamos siempre con las paredes de yeso hacer la corrección Sí. para que no los Porque, por ejemplo, aquí esta pared puede estar muy cerca de la original, como que 5 centímetros, pero allí escalar tiene 10. Corrigen todo. Sí, sí. para que se quede todo bien después. Claro, Porque si no, lo tema de los acabados, de los cerámicos, si tienes paredes fuera de escuadría, va muy Después mal. nosotros tenemos que, en Portugal hace frío y tenemos que controlar los temas de la temperatura, de los aislamientos y por eso Sí, aprovechamos. la pared original, que es un poquito torta, la tratamos con todos los necesarios para el aislamiento y después la pared de yeso oculta todo y la verdad permite-nos tener esto muy ortogonal. claro. No se siente nada antiguo ni nada mal. O sea, quizás solamente hay gestos, por ejemplo, esas ventanas, ¿verdad? Que son como Sí, sí. testigos del pasado, Sí, pero eso aquí es. el espacio es completamente contemporáneo. Todo contemporáneo. Sí. Aquí ellos hacen toda la jamba completa. Perfecto. Mesmo todo lo tema de la carpintería, de las puertas, para tener solo esta imagen muy contemporánea en contradicción con la entrada, que es muy clásica. Intentamos hacer esto para ocultar los batientes de las puertas, pero se queda muy sencillo Ujú. y lo creo que al final se ha resultado bien. Pero siempre con ese pequeño detalle, ¿verdad? Sí, Que sí, se vea- sí, con las cosas que se conectan, que se Ajá. alinean, para que todo lo faça sentido. El rodapié que tiene la misma Espesor, sí, lo vi. que se bate en topo, todo eso es trabajado para poder tener eso. Todo tiene eso. Aquí consigues mirar el ancho de Sí, la pared original del edificio. claro. Las paredes son de granito. 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 Sí. Uf. El granito aprendimos que es algo del sur de Portugal, ¿verdad? No. Es la piedra que más hay en esta parte. Sí, El norte de granito es Portugal del norte de Portugal. Es sí. casi Casi todo el norte. todo granito. Ok. Lo sul es calcário. Sí. Calcáreo. Ah, al revés, el sur Sí, es sí, calcáreo. sí. Al El norte granito es granito. Es del norte. Sí, Me confundo. sí. Bueno, aquí Aquí es un apartamento más. Son apartamentos Al revés. invertidos porque entramos en la zona de la recámara y la parte social Es está en el abajo. piso, abajo. Claro. Y esto es por lo tema normativo,
porque la normativa no te permite tener o espacio de dormir en un piso abajo de la calle. No puedes tener habitaciones abajo de la calle. Ok. ¿En Tienes, serio? Sí, sí. Qué extraño, me acabo de quedar en uno. Puedes con algunas excepciones. Poniendo la cama después de que entregas así la habitabilidad. Sí. La luz aquí es muy diferente. Sí, completamente diferente. Ujú. Toda la parte detrás del edificio es distinto. y esto lo creo que se quedó bien, porque no es una recámara tan grande, que no Ujú. es tan grande, pero tiene un terrazo que nosotros hemos añadido al proyecto, por el tema de poder crear espacio embaixo de esta terraza, que es la sala de este departamento, que es el Apartamento. espacio común. Bueno, entonces podemos salir para la cobertura del espacio de estar de este apartamento y también usar esto como espacio de la casa. Excelente. Entonces, ¿aquí qué había Aquí, antes? originalmente el edificio terminaba en esta fachada. Ah, claro, claro. Y después en el nivel abajo tenías lo que aquí La cosa es llamamos mirar la curva logrador. Ah, Sí, claro, sí, aquí sí, un poco. aquí se mira bien. Aquí se mira bien. Pero Sí. cuando empezamos, no teníamos todo eso creado. Teníamos una construcción alá, era un poquito diferente. Sí, aquí se ha dibujado también estos jardines que se quedan un poquito más altos y te ayudan a hacer la separación entre los tres apartamentos que tenemos aquí. Por la noche tienes una luz por bajo que te va a iluminar el piso. Ujú. Y aquí miras el jardín de tu sala y tu comedor que es en el piso Ah, claro, este es tu propio departamento. Sí, es tu Este propio apartamento. Qué locura. Y allá se ve de repente, ¿no? El Sí, vestigio de hace ahí 3 tienes. siglos. Sí. Cuando pensamos, en la verdad, todo esto estaba como aquel y Todo era así. sí, todo era así. ¿Y quién les garantiza que esos muros de piedra sigan soportando? O sea, por ejemplo, que de repente hay huecos, tienes que rellenar. Ninguno. Tienes que rellenar todo. Vas mirando lo que pasa día a día y si algo no va bien, tienes que llamar al ayuntamiento para que hagan algo. Y tienes que tapar todos los huecos, quitar las piedras que se están con daño Ok. y cambiar todo, pero tienes que mantener. Sí. Es un trabajo de muy cuidado y de muy Claro. precisión. Y el ingeniero o los ingenieros que trabajan son especialistas en este tipo de... No, la verdad no son especialistas, porque acá en Portugal no hay... Casi todos Casi tienen. todos tienen esto. Sí, algunos después se hacen más de esto, tienes más experiencia, pero Excelente. Esto te habla de cómo puede haber un diálogo, ¿no? Entre esta arquitectura, porque hay mucha gente que le encanta lo clásico, ¿no? Sí, sí. Y como arquitecto, cuando llega un cliente que te quiere pedir algo clásico, a veces uno lo primero que hace es oponerse, ¿verdad? Y tratar de convencerlos de... Pero lo creo que no hay problema ninguno en desahogar clásico con un poquito de contemporáneo, porque es lo que hemos hecho. Exacto. es un desafío diferente. Ajá. Y a nosotros nos gusta hacer eso también. Y eso es testigo como de la flexibilidad que ustedes tienen, porque no todos los arquitectos están dispuestos de repente a hacer algo que con lo que no se sienten tan cómodos, ¿verdad? Pero ese es el desafío de la arquitectura, ¿no? Exacto. El experimentar. Bajamos ahora. Tenemos aquí el baño, que no sé si has mirado. Ah, ese no lo vi. ¿Miraste? Hay otro. Ni en el estuche, ni en ningún lado. En los pantalones. Qué loco. Ok, belleza. Cuánta claridad, ¿verdad? Con la luz y el blanco. Sí.
Muro, columna. Sí, porque Sí, porque aquí la verdad era una ventana pequeña Ajá. y era la puerta de acceso al logrador, al te terreno lembras, exterior. te recuerdas de decirnos que había una ruta, una calle Sí, por Pero bajo. no era aquí, era... Sí, Sí, pero esto, había algo como eso del otro sí, lado. lo vamos a Lo mirar. vamos a mirar Ainda es visible que era y es una la pasaje. puerta de la calle. Esta era una puerta al lado de la puerta de la calle. ok. Por eso la calle es del otro lado. Bueno, pero no podíamos cambiar nada, teníamos que mantener solo hacémoslo y eso. Sí, eso no se podía quitar. Teníamos que mantener la proporción y lo existente. Entonces, E inclinado, ¿verdad? Se ve Sí, sí, perfectamente cómo se va cerrando. sí. Jugar con lo existente. Al final creo que ha quedado bien. Te hace la separación entre la zona de la cocina y la zona de la tele. Exacto. Es como una mampara, ¿no? Y el patio queda muy bien. sí, le vamos a poner lo jardín, que no está ahí, no está hecho, pero Y aquí son los únicos espacios donde no tenemos las ventanas de madera. Ok. Aquí tenemos como este espacio es totalmente nuevo y tiene un dibujo más contemporáneo. Aquí también tenemos unas ventanas minimalistas con 2 centímetros de vista, que es lo único sitio donde se mira y que no se puede mirar por la parte exterior del edificio. Es muy elegante esa ventana, ¿verdad? Sí, Casi no se porque ve. tienes una relación muy directa con lo exterior. Podemos salir. Y aquí se mira bien Qué bonito, ¿no? Y ya con las plantas todo esto se va a empezar a cerrar. Sí, sí, con los tiempos certos se va a quedar mejor. Ali también tenemos una luz empotrada en la junta de la piedra que durante el día no la miras, solamente por la noche. Y que ves que tienes iluminación. Quedó perfecto. El granito, ¿no? Y aparte es la corona del muro. También el gotero. Sí, también, sí, lo hicimos todo en granito, placas de granito que hacen el piso, hacen esta frente y también el techo de esta zona, como si fuera una losa maciza de granito. De granito. Y vi que el piso está separado, ¿verdad? El granito está separado, como flotado del suelo, Sí, arriba. arriba, sí, sí. Está todo flotado, mesmo aquí en el techo también y en la pared también. Ah, o sea, no se Es pega con todo mortero. ventilado, no, es Todo todo, ventilado. tiene ventilación por todo el lado. Excelente. Así ya no tienes problema con el agua, ¿verdad? Sí, no tienes problema, porque se pasa todo por debajo. Por debajo. Qué interesante se ve de este lado, ¿no? Las dos sustracciones. Sí, claro, no, son departamentos grandes. ¿Cuántos metros cuadrados tienen? No te sé decir, pero 90, lo- 100, más, ¿verdad? eh, creo que no 90, por 90, ahí. 88, sí, sí, Lo sí. más pequeño tiene 52, Ok, que es uno que vamos a mirar un poquito arriba. Y no tenemos más pequeños de que ese, también por el tema de la normativa, ajá, porque en 2019 si hacías apartamentos más pequeños que 52 metros cuadrados, la municipalidad te obligaba a tener aparcamiento. ok. Entonces toda la gente hacía los apartamentos con 52 o más Ajá, para que para no hacerlo el aparcamiento. claro. Interesante cómo cambia y de repente todo Sí, el edificio puede cambiar, ¿verdad? aquí es los baños de servicio de esta planta también. sensor, no puede. Sensoriales, Sensor. sí. Perfecto.
Excelente. Siempre esta distribución de baño es súper eficiente, elegante. Ves de frente el lavamanos y sanitario un poco oculto en la parte de atrás. Ahí. Los accesorios, ¿verdad? Todo perfectamente cuidado. Eso show es. Muy bien. Uno más. Adelante. La puerta. Esta es salida. De emergencia. No, es la puerta del apartamento. Claro. La tipología es la misma del otro. Tiene una configuración diferente, pero ¿Qué altura tenemos aquí? muy cerca de 3 metros. O de abajo es un poquito más pequeño porque el terreno se queda más estrecho. Cerrando, ¿verdad? Sí, Ahí entiendes un poco la planta medieval, ¿no? Como, ¿cómo le llaman? Como plato roto, que se generan estos ángulos, como triángulos. sí. Todo va cerrando. ¿Y qué acabado utilizan en los muros? ¿Es un estuco? ¿Es un Esto es como revoque? un revoco. Sistema Sí, de un TIC, revoco. Ujú. que es un aislamiento por el exterior con un revoco por el exterior. Excelente. Lo clásico. Qué interesante cómo de repente el granito se ve muy claro, ¿verdad? Y de repente se ve gris, como casi como si fueran Sí. dos tipos. Y porque son, la Sí. verdad, son dos tipos diferentes. Sí. Que para Pero exterior ali lo que miras ali está suyo. Sí, Si lo sí, sí, vas a claro. limpiar, se va a se va a quedar como quedar está como aquí. es. Sí. Sí. Y aquí vemos lo que decías, ¿no? Esto está separado. Sí, Que para la está, agua se sí. puede La agua te anda por debajo debajo. de las placas de granito. Pero no sientas sobre una estructura de acero, ¿verdad? Sientas sobre como unos de concreto, ¿verdad? Esto tienes una especie de unas madres de concreto Ajá, que después posas el granito por arriba. ok. Todo lo contacto es solo puntual para que se quede espacio libre por bajo para la agua poder. Pero no se pueden Sí, sí, levantar. Sí, puedes, Sí. puedes, sí. ¿En serio? O sea, no están pegadas. No, Pueden estar pegadas, pero de no, una pero se forma pueden muy, levantar. Si muy, tienes muy, que muy hacer frágil. el mantenimiento del aislamiento que tienes por abajo, se puedes Se quitar. puede levantar sin partir, Sí. sin nada. Ok, excelente. Y gracias al adhesivo. Sí, es lo adhesivo de cemento que es muy pobre. Y como eso te permite hacer la collagen de la pieza, Ajá, pero si das dos pancadas, las soltas. ok, eso está bueno, ¿eh? Porque me ha tocado verlas que las colocan sobre bastidores de acero y Sí, quedan frágiles. sí puede ser, pero nosotros luego estamos más de hacer con eso. Es que queda mucho más sólido. Sí. Aquí, baño. Baño, perfecto. ¿Qué dimensión le dan ustedes al ancho de la regadera? 80, lo creo, que es 80. Sí, 80. 80. 80. Ok. Mínimo óptimo. Adelante. Adelante, Dani. Yo voy detrás de ustedes. Está un poco- Uf, jóvenes. Muy bien. Una cocina más.
Eso es muy extraño de percibirla Sí, como... sí, sí, porque de repente te olvidas. Sí, Te comentábamos que de un momento para otro estás perdido. te pierdes Sí. es muy complejo, es muy Sí, durante complejo. la construcción se venía aquí con muy espacio, de veces me perdía. Claro, de Sí. repente dices tú, ¿qué no ya había estado en esta cocina? ¿No? No, no, es la de arriba. Pero Claro. tampoco es como esa, porque después tienes Sí, cambios. Sí, 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 tienes gestos, ¿no? Por ejemplo, aquí, un muro. sí, Ajá. aquí solo tienes una abertura. Aquí sí era la calle. No, no era No, esto, era estaba esto. do lado. Ah, sí, sí, sí. Es un puzzle muy grande. Sí, 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 sí. Es Claro, es lo- que el terreno es lo- crece en la parte de atrás o se cierra. El terreno, el lote abre o cierra. No, es más o menos Regular. paralelo, regular. Ajá, ok. Solamente la la- parte de atrás es que es un Es la poquito inclinada. más. Sí. Lo que pasa aquí es que tenías más espacio por debajo. Es muy interesante cómo de repente los espacios van cambiando de luces, ¿verdad? Sí. Y eso también te desconecta un poco, ¿no entiendes? Si estás abajo, estás arriba. Sí, aquí te pierdes fácil. Y este aquí tiene casi como un apartamento más. Porque tienes aquí los baños de servicio y tienes quase una recámara más. Un espacio que es una zona para humos, pero Puede ser sí. tienes un pequeño despacho, o Ujú. lo que quieras. ¿Este espacio ustedes lo generan o este ya existía? Todo esto ya Ya existía. existía. Sí. Pero no cuesta configuración porque eso no Sí, son, esto los hemos aquí dividido. abajo era un espacio amplio. Estos dos apartamentos Ujú. era un espacio amplio con una pared y aquí al medio, pero con una ligación muy directa. Ok. Todo lo resto no había nada. El centro acá. De muy buen gusto todo. Entonces el proyecto lo empezaron desde el 2019. Sí, Sí, Son muchos años, ¿eh? Desde, sí. sí. para verlo ya aquí. Arquitectura es muy lenta. Es lenta. Ay, qué bonito cómo tapa el muro. Sí, aquí lo habíamos dibujado todo para que fique todo justo. Y Excelente. Los azulejos. Utilizan los mismos acabados en todos los departamentos, todos, ¿verdad? sí, por el tema del coste, para que no se esté haciendo para cambiar los materiales, es todo igual. La configuración no es la misma, pero los materiales. Y el interiorismo, ustedes también diseñaron todos. Lo mobiliario de decoración no es de nosotros, Ok, ok. pero esto, las cocinas, los baños, los roperos empotrados, todo eso lo habíamos dibujado nosotros. De acuerdo. Esto ha sido la empresa que vaya a explorar el edificio que ha hecho ahora. Ok. Está bien. Aunque cambian un poco los tonos, ¿verdad? Sí, Cambian un poco los tonos de la madera. Hasta que esto no toca. Resuelven bien la escalera. Gracias. Ok. Regresamos al vestíbulo. Aquí están los elevadores. sí, tiene un elevador ahí, Ah, pero claro. no está ainda funcionando. Ok. Y aquí tenemos más un apartamento. Y este es el apartamento más estrecho de todos, Ajá. que en la verdad es el apartamento donde pasaba la calle, en el piso de abajo lo vamos a mirar. Sí, esa es la calle. Sí, esta es la calle. Esta es la calle. Sí, Ah. la calle por la planta baja, no aquí.
pero es muy estrecho porque necesitábamos de este espacio para tener la escalera del otro apartamento para que puedas bajar. La escalera está como que aquí, de aquí para allá, es la Ajá. escalera del otro y aquí tenemos el baño de este cuarto. Ok, ok. Entonces tienes un gran pasillo hasta que llegues a... Sí, o sea, al final lo dejaron cuadrado, todo rectangular. Consiguen empotrar la escalera acá. El otro espacio queda muy, pues, muy limpio, ¿no? O Sí. sea, Aquí también. muy ordenado aquí también. Y después tienes este espacio Tienes este pasillo. para hacer un poquito de jogging. Sí. Que hacer ejercicio, jóvenes. La arquitectura lo fomenta. Ok. Y tienes también tu terraza. Es una recámara no mucho grande, pero suficiente. Cabe la cama matrimonial. ¿Y estas ventanas cómo las hacen para que Son de madera. son de madera? Sí, de madera. En los edificios clasificados que son protegidos, tienes que usar ventanas de madera, no puedes usar otras más. Pero lo interesante es que la resuelven bien con los vidrios y todo, ¿no? Sí, sí. Sí, Se sigue teniendo el aislante. sí, sí. Que no se puede hacer de otra manera. Aislamiento térmico. Ay, acá está la rúa. O La- bueno, ya la- no, ¿verdad? Porque sí. La rua tú no la miras ahora, la rua. Ajá. O sea, La claro. rua que existe es ali, entre los dos edificios. Pero antes Antes, cruzabas. antes vinhas dentro de este edificio, Ajá. bajabas por aquí y salías. Probablemente no habría esta casa, Ok, porque ok, estamos ok. hablando Sí, sí, sí. más de 300 años. Cada vez van construyendo más Sí. y más. Más y más. Este ancho aquí también es por un tema de normativa, Ujú, porque si miras esta pieza, aquí se queda un poco más ancha, es ujú. porque la regla dice que tienes que tener no te puedes aproximar más de 1,5 metros de tu vecino para que no mires para el terreno de los vecinos. Entonces, esta pieza de jardín ha engordado un poquito para que te afaste 1,5 metros de los vecinos. Ok, para no ver. Para no ver, sí. No Hay ver. temas que si miras por arriba y te vas a cuestionar por qué hacen ali aquella parte un poquito más ancha, pero es por el tema de la normativa. Interesante. Me gusta porque al final alguien mencionó que la arquitectura se hace a partir de la normativa, ¿verdad? Sí, claro O que sea, sí. tienes la forma Hace parte de tu programa también. Ajá. Entonces, Y muy importante, sí, ¿verdad? sí. O sea, no y puedes empezar a diseñar casi sin saber la normativa. sin saber la normativa. Termina eso siendo fantasía. Eso. Ya estoy entendiendo los largos pasillos, jóvenes. Siempre tiene una explicación todo. Entonces, este era el acceso otra vez. Estas son las puertas de acceso. A ver, Silvia. Son puertas antifuego, ¿verdad? Sí, antifuego y también con buena protección acústica. Eso se me hace muy interesante, que aquí la protección acústica es fundamental, Sí, ¿verdad? Aquí todo está bien regulado sí. para no escuchar. La normativa tiene reglas muy específicas. ¿No te das? Regate que es un... Por detrás de esa pared Ujú. era donde viene la escalera que miramos en la entrada. La escalera que Ah, daba a un la baño. escalera. Sí, Ajá. esa escalera continuaba a descer. Ah, ya te entendí, claro. Te iba bajando y se conectaba aquí. Se conectaba aquí, por aquí. Subía estos degraus y en vez de virar a la derecha, continuaba y estaba en la entrada del Sí, sí, edificio. sí. Interesante, le dieron Eso la es Interesante. Esto es la escalera principal que va para los pisos de cima. Por aquí. Ah, y de todas maneras la protegen, ¿verdad? Sí, Era sí. granito, era- Esta pared que Mm. miras aquí es una pared que tiene más de 5 metros de altura. Esta. Esta. Sí, 5 metros de altura porque
hasta los apartamentos del piso de arriba. Y nosotros tenemos que tener la certeza que cuando cuando subes con tus maletas, Ajá. la persona que está durmiendo acá no va a escuchar tú subiendo. Por eso esa Sí. escalera, en la verdad, está mitad en este apartamento, mitad fuera de los apartamentos. Y esta pared es una pared tripla. En la verdad son tres paredes. Una pared donde posa la escalera, después una pared de separación para control acústico y después la pared Del muro de... tu cuarto. Excelente. No es complicado, bueno, claro que es complicado, porque me imagino que si se siente ya, o sea, el espacio es reducido Sí, y claro. quitarle Sí, sí. 10, 20 Sí, de cada esta pared lado. tiene 30 centímetros. Es una locura. Aquí era la ligación Ujú. para todo el open space de este piso. Ajá, Y aquí tenemos un baño y del otro lado tenemos el otro baño. ok. Sanitario Sí. de lado. Ah, hace como un espejo. Ustedes están viendo, jóvenes, espero que ustedes estén viendo el plano porque lo están entendiendo mucho más que yo. Si es que necesitas ver bien el plano para entender cómo se va articulando. Sí. Mesmo para nosotros se fue un puzzle muy difícil de trabajar. Porque cuando estás dibujando el proyecto tienes que imaginar todo eso, pero ainda tienes la preexistencia, Ajá. los muros, las otras recámaras que habían, que estaban muy viejas, Ujú. y tienes que imaginar cómo te puedes quitar eso y cómo puedes poner todo eso trabajando con tu cliente diciendo que quiere lo máximo, lo quiere las 2 habitaciones por apartamento, lo quiere lo máximo de número de apartamentos. Hemos logrado poner 11 diferentes apartamentos aquí. Bueno, es que fue un desafío muy grande. Sí, te creo. Creo que es de los proyectos, no sé, en escala, en complejidad, ¿será el más complejo que han hecho? No lo sé si es lo más complejo, pero Seguramente Un- uno de los Uno más. de los más, ¿verdad? Sí. Sí, que bueno, han hecho, recientemente hicieron museo o auditorio, ¿qué fue lo que Sí. hicieron? no sé. Auditorio. Un auditorio, No, ¿verdad? auditorio, sí, pero no es tan complicado. No es tan complicado, ¿no? Es que Sí, esto tiene... aquí Este es muy la complicado. verdad es muy pequeño para hacer tantos apartamentos. Ujú. Y no es si tienes una forma regular, lo haces bien, pero como tienes aquí, con toda la normativa que este tipo de construcción tiene, ainda es más difícil. Que tienes esta pared que está... Esta pared es una pared original, no se podría Se cambiar. podría cambiar y se quedó así. Aquí esto es todo lo original. Entonces, durante el proyecto, imaginar que aquí podría ser la cocina y aquí la zona de comedor. Estaba complicado, Sí. claro. Este departamento, como dicen, se vuelve como ese andador, Sí, ¿verdad? Sí. Que de repente lo logran hacer un poquito más ancho. eso es. Vais andando y vais encontrando servicios. Cuando empezamos a dibujar este apartamento decíamos que no podría ser un departamento porque es un pasillo. Sí. Pero lograron esto. Lograron estos 3 metros, Sí, 3,20. por eso es Sí. que añadimos esto a la fachada del edificio, terminaba ahí. Esto es nuevo, porque hacía falta para tener este espacio. El De departamento. otra manera, No era no posible. no era posible porque esto es un pasillo. Yo creo que estamos intentando trabajar en Japón. Exacto. Y cada vez más todos vamos a trabajar en Japón. Sí. ¿Sabes? Sí, sí, cada vez más. Somos muchos jóvenes, entonces Hay que tener espacio para Hay que todos. tener- a Sí. todos. Pero el 3 es un gran número, ¿verdad? Porque el 3 ya te permite Sí, recámara, sí. sala, lo que Sí. sea. A menos de 3 No, Pero aquí- menos de 3 es muy complicado. pero aquí tiene menos de 3. La Sí. recámara de arriba no tiene 3. no tiene 3, No. ¿verdad? Tiene- Aquí lo creo que tiene. Aquí sí. En Aquí sí. arriba- Tiene un poco más. Sí, aquí sí, pero en arriba Entonces, sí. tenemos 2,60, 2,80 máximo. Ujú. Aquí en el canal ya van a ver un video de un departamento en donde la cama, los muros eran de 2. Entonces la cama está
entra así como... Empotrado. Entonces tú para irte del otro lado de la cama, pues tienes que rodar en la cama, porque mide 2, pues. Sí. Entonces, pero eso ya te permite otra cama, ¿verdad? Sí, es. Al eso. final esto se mide por camas. Qué buenos libros. Cómprense estos 3 libros, jóvenes. Buenos. Saben cosas. Me gustaron hasta los apagadores, ¿verdad? Sí, te iba a decir que son dibujados por Sisla. Ah. Sí, bueno. Sí, Están increíbles. Los vi hace rato y dije, qué sí. bueno Te está. puedes quedar con unos de recuerdo. Ok. Y qué curioso, ¿verdad? ¿Cómo a nadie se le habrá ocurrido antes una idea tan sencilla, ¿no? Como el Sí, círculo. tienen muy poca espesura, pero los técnicos no les gusta de trabajar con esto, porque son muy frágiles. Mm. Cuando están encajando esta tampa, Puede por partir. veces si la pared no está completamente derecha, Ajá, se puede partir. Entonces prefieren los otros que son más robustos, claro. pero estos son más elegantes. Sí. Interesante. También ayer vi una lámpara de Souto de Moura. O sea, ellos ya están generando Pero hace Sí, muchos años. sí, muchos años, sí, sí. cosas hace muchos años. Sí, eso es más o menos reciente, tiene como que 8 años, 10 10 años máximo. Bueno, Pero sí eso tienen cosas como Pero esta, ahora, con 30 años. ahora mismo estaba queriendo usar esto en un apartamento que estoy haciendo una reforma y tenía que esperar más de 2 meses porque no había. porque no había. Es un crack, Pero tampoco son caros. ¿no? No, son baratos. Son lo más barato que puedes tener. Eso me gusta. ¿Cuánto costará cada accesorio? 2, 3 euros. 4 o 5 euros la No, pieza completo, completa. Sí, ¿En completo. serio? Sí, es muy barato. Porque es de una marca comercial portuguesa. Cuéntenme un poco sobre el costo del metro cuadrado. ¿Conocen algo del costo por metro cuadrado del Aquí- proyecto? Este edificio debe andar en 1.300 euros metro cuadrado. Está bien. Está bien. De hecho, está muy Pero, bien. pero hay que recordar que hemos empezado. Bueno, es remodelación, ¿verdad? También. No, pero La relación es más cara. la remodelación es más Sí. cara. Pero eso ha comenzado, Pré-pandemia. el edificio ha sido comenzado Ah, ya. en el tiempo de pandemia. Ujú. Entonces, después creo que hubo ajustamientos en el precio final. Creo que probablemente ahora con todo pronto, tirando lo interior design, debe estar en 1.600, 1.700. Se me hace Pero bien. ainda así es muy bueno. Se me hace muy bueno, de Sí. hecho, ¿eh? Sí. Porque ya escuchamos 2000, Sí, ahora. 2400. Sí. Nuevo normal. Y eso es lo nuevo normal. Si terminábamos hoy el proyecto y lo poníamos en concurso para tener el precio, seguro que era más do que 2.000. Porque No nos has mirado que tivemos que hacer eso Ajá. en el teto para que te puedas pasar. Porque a la altura, si viñamos con el teto hasta aquí, y no lo podrías sí, bajar. claro. sí. Tenemos Y que... para mantener el pasillo de la habitación recto, para que no te faltase nada, entonces dibujamos tres escaleras. escaleras en el techo. Además, es algo que hacemos mucho. Tenemos Sí. esto en Casi todo. en muchos proyectos nuestros, lo hacemos. Eso es casi una asignatura. Excelente, me voy a fijar, ¿eh? Es una buena pieza, es un recorte. Gracias. Sí. Y ahora la primera la escalera planta. de arriba que pasa Por arriba por arriba de la otra escalera. Y aquí consigues mirar para la entrada del apartamento. Porque ese era un hueco que ya existía y lo mantivemos. Hace falta terminar, pero puedes mirar por los departamentos. Pero no mucho. Sí, no, Sí, pero no mucho. Esto me gustó. Qué curioso que al final no cargaba, ¿verdad? No, ¿Reforzaron con alguna estructura metálica? no, no. ¿No? No. O sea, se carga igual. sí. El peso es el mismo.
No agregaron más peso. No, agregamos más peso, Ajá. pero la estructura Es es la misma, porque, Sí. logrado. pero está no límite. Si tienes una... No puede Bien. vir un Una hóspede refeição un poquito muy... más pesado. Sí. Muy bien. Mm, 5, 3, 4, no, no, 513, 441. Ah, sus contraseñas, ya tienen los códigos. Sí, Qué locura. aquí tenemos 4, Ujú. más 4 apartamentos. No puede ser, ¿no? ¿Cómo no te imaginas que estás en un edificio del siglo XVIII? Esa... ¿Qué tan moderno, o sea, qué tan más simple creen que se pueda volver la arquitectura en el 2100? O sea, se han puesto a pensar, no. ¿no? O sea, No llegamos tan ¿no? lejos. Son lejos, sí. Porque pues Aquí ya pasaron 100 años. esta ventana es por la calle. Perfecto. No, esto está increíble, ¿verdad? O sea, este ya es un departamento que tiene sus 320, 330. Está bien. Esto está perfecto. Aquí me asomo. Saludo. Estás con tus pies encima de la placa de acero, Cuidado. Sí, lo promenor que has filmado debajo. claro. Ya no toco el granito. Sí, aquí puedes mirar qué es lo original, porque es todo con mucho espesor, con mucho daño. Al golpes, ¿verdad? Sí, porque tiene muchos años. Ujú. No, es muy bonito. Me encantó esta ventana de madera bien trabajada. Gran espacio este, ¿eh? Es que Sí, los va- departamentos son muy regulares, eso me gusta mucho. Lograron empotrar la cocina, ¿no? Dentro sí. del mismo muro. Tenemos varios temas. Aquí está empotrada, pero en los otros ya no está empotrada. Esto depende de lo espacio que teníamos. Que este apartamento es un apartamento de una recámara Una recámara. que funciona por detrás de la cocina. Entonces, como tenemos el vestidor de la recámara, permitió empotrar los muebles de la cocina porque no necesitábamos tanto espacio por el otro lado. O sea, tienen cuidado hasta de la bisagra, ¿verdad? Blanca. Sí, Está perfecto. aquí tienes los armarios empotrados. Perfecto. Aquí donde vas a poner tu máquina de lavar ropa y la pieza para calentar la agua. Ok. Y después tienes aquí el baño, una vez más. Excelente. Todo esto es de marcas portuguesas porque intentamos que... Bruma es portuguesa. Sí, es portuguesa. ¿Qué significa la palabra bruma? No te sé decir. No. En México es como. Ah, brincar. No, fog. Es lo mismo. Fog. Sí. Sí, broma, sí. Broma sí, es lo mismo. sí. Ok. No sé si es eso que significa para la marca, pero la palabra es lo mismo. Excelente. 100 pies. ¿No? Eso. Ay, qué bonito. Aquí crecen el espacio. Aquí tenían más espacio. Porque es lo Sí. vestidor, Ajá. tienes una suite con espacio. Sí, los apartamentos más estrechos son do piso de abajo. Aquí Tienes un se poco vive más. un poquito mejor. Aquí. Ok. Tenemos aquí una cosa que queríamos que este cuarto pueda ser entendido también como una suite, un espacio con un baño privativo, pero teníamos que tener un baño también para lo público. Ajá. Por eso usamos esta puerta
esa puerta se cierra y esto se queda como espacio único Ok, de cuarto, casa de baño. claro. Y al mismo tiempo, si tienes visitas en casa, te cierras la puerta de tu la recámara y solamente usas eso. Está muy bien. Es gracias a esta puerta. Sí, porque es un solo baño en el departamento, Sí. ¿verdad? Ujú, Porque si no teníamos que tener dos baños para un cuarto. claro. Y no había espacio. No hay espacio. Esta recámara quedó muy bien. Excelente. Este ya deberá tener como unos 4 metros. Sí, 360. Me gusta cómo le da mucha profundidad. Los mismos muros, ¿verdad? Extienden el espacio de la recámara. Sí. Sin creer. Perfecto. Claro. Hay no, 2 departamentos por nivel. No, aquí tenemos cuatro. Cuatro en este nivel. Cuatro. Uno. 1, 2, Ajá, 3, 4. claro. Sí, maximizaron todo. Sí, ya fuimos. No, 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 eh, falta ¿verdad? este. Ah, este fue el perdón. primero, Sí, sí, sí. lo vamos al segundo. Adelante. Bueno, en este apartamento añadimos un poco más de complejidad. Porque la verdad es que voltamos a tener un duplex, un piso Ok. para por las recámaras. Por eso tenemos que ir trabajando siempre con este puzzle. Que les ayuda mucho a ustedes trabajar con sus maquetas impresas en 3D, ¿verdad? Porque pueden ir También. como Sí, acomodando cada pieza. Se entiende mucho más. Pero este fue todo sí, este. dibujando a la mano. Sí. Sí, Ah, interesante. De vuelta a lo básico. aquí ya no Este es más tiene. grande, Sí, ¿verdad? Este sí, tiene como 20 centímetros más. sí. Sí, está muy bien. Excelente. ¿Y los aires acondicionados no les molestan tener el equipo? Molesta. Nos Sí les molesta. En, pero, en nuestro proyecto original no lo teníamos. Ah, no. no, pero Pero después es el tema de costo. con los cambios que hubo en todo el mundo desde 2020 hasta la construcción, tenemos que hacer cedencias y esto Sacrificar. fue una de Sabes que ellas. decimos que si esto te vai assassinar o projeto não vale nada. Se o problema do projeto Ajá. de quedar bien es no mirarlo acondicionado, bueno, entonces el proyecto es fraco. Sí, claro. Sí, Por eso, Claro, no, sí, no depende de sí, eso. no nos gusta, pero Es lo en que es. general no es un problema. Sí, ¿no? Sí, pero no nos gusta. Lo que habíamos previsto era todo empotrado con unas líneas y eso Y era. bajaban el plafón. Sí, Sí, ¿verdad? Tenemos espacio para ahora. hacerlo. Ahora mismo. Sí, sí, porque Ah, ya. si miras aquí, tenemos aquí altura y no tenemos más por arriba. Ok, Sí, Porque ok, ok. porque la verdad el estaba proyecto fue estaba todo para dibujado. estar escondido, estar empotrado. Sí, estaba Ok, todo ok, dibujado. ok. Fue por el tema del costo que se ha cambiado. Es que hay muchas personas, hay muchos arquitectos que les molestan y los ocultan, les hacen cajas, pero a mí no me gusta eso Pero en la tampoco. verdad no estás ocultando. Sí, sí, Estás- sí. Siempre. Sí, aquí también no. Como que lo maquillas, ¿no? Sí. Mismo que lo que hacemos hacer aquí no teníamos cómo, porque queríamos mantener el espacio limpio, Ajá. entonces no había como y entretener esto o dibujar aquí una caja en MDF, la cara de Sí. blanco. Está bien. Prefiero quedarme con esto que es más auténtico. Sí, sí, sí. A mí no me molesta. Perfecto. Aquí tenemos también este armario empotrado para que puedas posar tus cosas cuando llegas a casa, tu casaco, algo más. Me encanta cómo cubren el muro, ¿verdad? Con la puerta. Sí, Es un gran detalle ese, ¿eh? sí, sí queda todo por la misma línea de la puerta de entrada.
Eso está buenísimo. Fíjense cómo la jaladera está aquí. Uf. Space Workers en la casa, jóvenes. Muy bien. Esto es muy bonito otra vez. Estos cambios de niveles en los techos son... Aquí eso fue uno de los cambios que la alteración de uso nos ha añadido, porque tuvimos que poner un equipo en la cubierta para hacer la ventilación de la escalera del edificio Ajá. y eso nos ha obligado a quedar un poquito más abajo porque el equipo era muy grande y no Ok. cabía dentro de la cubierta. Ok. Entonces, aquí teníamos un poquito de espacio, entonces bajamos aquí 30 centímetros. Que se ve bien, ¿eh? Sí, No se ve pero mal. originalmente este teto era todo al mismo nivel. Pero tiene un juego, ¿eh? Tiene un juego que... sí, Tiene sí, sí. porque después andamos mirando y entonces mantenemos el alineamiento Sí, sí, de sí. la última degrado y entonces además esto te parece una caja Exacto. donde sales y... No necesitamos Sí. de tanto espacio, pero Sí, no va a ser ahora intencional. te parece propositado, pero no ha sido. Lo integraron perfecto. Sí. Qué bonito del ortogonal. Este es muy grande. Este es grande. Este es grande. Probablemente es lo mayor que tenemos aquí. Está muy bien. Sí, tiene un closet. Mismo detalle. ¿No? Ese Sí, pequeño ese resalte. detalle es transversal en todo el edificio. Tienes aquí también, que tienes... Perfecto, pero siempre esta pieza también es MDF. Para que Sí, porque lo acabado, si esa pieza no fuera en MDF, lo acabado con poco tiempo, sí, ya ya queda. queda suyo. Queda mal. Entonces, Es muy interesante porque el MDF se ve que está en muchos espacios, ¿verdad? O sea, todo es MDF, ¿no? El zócalo es Sí, sí, MDF. todo. Y lo que le da la resistencia del tiempo es el poliuretano, ¿verdad? Es la laca La verdad es que usamos MDF, que es hidrógeno. hidrófugo para empezar. sí, Empezar. es Después, la lo que laca verde. que te vaya que te vaya a proteger. Ok. Entonces es lo hidrófugo. Sí, siempre. Ok, siempre. ok. El constructor es muy bueno. ¿Ya habían trabajado con él o fue Sí, la primera sí. vez? No, esta es la verdad, es la La tercera tercera. obra que hacemos con ellos. Ok. Una de las primeras casas de nuestro estudio ha sido hecha por ellos. Son buenísimos, Sí, ¿eh? Todo se ve son impecable. muy buenos. ¿Y ustedes recomiendan constructor a los propietarios? ¿O ellos escogen? ¿Cómo Bueno, es? la verdad es un mix de las dos. Ujú. Lo preferimos que los propietarios lo cojan como lo quieran, Ujú. porque es mejor, porque si te recomiendas a alguien que la verdad Queda mal. algo se pasa mal, es un problema. Pero cuando nos piden para decir, bueno, cuáles los constructores que vosotros os dan más garantías, ahí sí, nosotros recomendamos dos, tres, pedimos el precio y después el cliente hace su escolha con lo mejor. A través del presupuesto, lo pedimos, por ejemplo, tres presupuestos y los clientes elige la persona que tiene el mejor. Se hace un concurso. Un Se pequeño hace un concurso. concurso. El presupuesto que entrega el constructor es a precio fijo. específico. Sí, para nosotros nos gusta Siempre. hacerlo o que aquí llamamos chave na mão. Ou seja, Llave en mano. sí, pronto. Es turnkey solution. Porque nosotros debajamos todo. Entonces, como debajamos todo, puedes dar precio para hacer todo. Sí, No hace fue sentido. lo que acontece. ¿Cómo puedes? Esto es muy complejo, Sí. pero se fue exactamente como eso. Fue clave en la mano. Sí, Llave en mano. turnkey solution. Porque todo estaba debidamente dibujado, tienes las cantidades de todo. Sí, no hay aquí nada, no pasó nada. no pasa No nada, hubo nada más que sea desviado. algunas nada. sorpresas porque hay cosas que no sabíamos cómo iban a salir, entonces hay algunos ajustes que se tuvieron que hacer, pero
En el con general toda la se ha complejidad de obra, mantenido todo como habíamos dibujado. no hubo falta de 1 metro de tinta, 1 metro de yeso, todo, Sí. todo estaba bien. Excelente, ¿eh? Eso Sí. es algo Sí, se tarda remarcable. más desarrollando el proyecto porque tienes que dibujar mucho más, Ajá. pero en el final es bueno para el cliente porque no tiene sorpresas. Y, Sabe desde el primer día cuánto va a invertir. y para nosotros es lo principal de todo que estás mirando hoy, salió exactamente con todo así de nuestra oficina, de nuestro estudio. Cuando Sí, terminamos el proyecto, Sí, los armarios, los detalles, la forma como te vas a abrir la puerta, lo sí, pushador, te podemos eso, compartir el proyecto todo ejecutivo estaba dibujado con todos los y detalles, todo, cómo estaba la iluminación, cómo era la ventana, todo estaba dibujado exactamente como está feito. la verdad no hacía falta venir a buscar porque estaba todo dibujado. Y esto ya, aquí ya estamos en una parte nueva del edificio porque claro. estamos arriba de la cota donde terminaba el Ujú, edificio original. Ese es nuevo. Eso entiendo. aquí es nuevo. Aquí lo miras la cornisa de piedra que habíamos revestido por arriba con zinco para que no permita que la agua se vaya a pasar para el interior. Y esto lo habíamos dibujado nosotros, ya. Perfecto. Ya no sé quién hace más detalles, si el japonés o el portugués. Creo que están ahí O sea, están en la final. Bueno, falta ir a conocer a los alemanes, ¿verdad? No, sí, no hemos visto el detalle del alemán. aquí tienes más unos armarios empotrados porque intentamos aprovechar todos los espacios. Entonces aquí es también para tener la máquina de lavar ropa y para almacenar. Y tienes aquí la parte de eléctrica también que se queda oculto porque a nosotros no nos gusta mirar estas puertas en las paredes. Entonces Es en el intentamos closet. siempre esconder y después hacer esta ligación con la puerta de entrada y con la puerta del armario técnico. Y aquí tienes también tenemos un problema porque alguien ha ponido aquí el similar. Los dijeron, ok. Sí. Aquí es para los sistemas de calentamiento De calentamiento del agua. y eso se va a tener que cambiar. Supervisión de obra, jóvenes. Sí. Creo que la clave de todos estos espacios para lograrlos es la escalera. La escalera, el compactar la escalera, ¿sabes? El reducir el espacio de la escalera te resuelve todo. O sea, esa escalera tiene de largo, o sea, desde el arranque hasta el descanso, tiene menos de 2 metros, ¿sabes? Casi 2 metros. Entonces creo que eso, cuando logras compactar la escalera, liberas todo, ¿verdad? Sí. O sea, es lo que estaba viendo. O sea, esa escalera está en un desarrollo de menos de 2 metros. Sí, sí, sí. Es muy compacta. Y porque si haces mal la escalera, si la haces un poquito más grande, ya todos los espacios, Sí, todo. La escalera es lo esencial. Es ¿verdad? lo inicio del proyecto, porque si no la pongas en el sitio correcto, lo perdes. Lo pierdes todo. Todo, sí. Y aquí Y tienes que aquí, trabajar con centímetros. sí, aquí ainda más. Ujú. 2 Aquí ainda centímetros más. hacen Y diferencia. esta escalera es un ejemplo. Esta escalera sobe por arriba de los apartamentos. Cuando estamos encima de esta escalera, estamos dentro de los apartamentos de Claro. abajo. O sea, y otra vez, el desarrollo de una escalera completa, ¿es un nivel completo o medio nivel? Aquí medio. Medio nivel, ¿verdad? Un poquito más. Sí, un un poquito poco más. más. Un poco Sí, más. son como Medio con músculo. O sea, está eso en 3 metros, pues. No sé. No sabes. El pasillo es de ¿Qué se 1,20, ¿verdad? 1,20 de ancho. Y aquí el detalle de que el marco de la puerta sale
una pulgada o, bueno, menos de una pulgada, Menos, menos. es para que la puerta se vea. O Para que para- se vea y para que se quede alineada, que se quede a la faz con lo zócalo. pero en el interior está Porque, por dentro. sí, porque el interior, por el tema de poder poner los muebles encostados a la pared, estáis siempre Ya. por dentro, que así puedes encostar. Y acá, como es un poquito más fácil para el constructor poder hacer las conexiones de las paredes con el suelo, lo salientamos y para también conseguir hacer una buena ligación, lo posamos un poquito también los aros de la. Ese es un poquito más, ese es Este es lo más, lo más, son los más pequeños, más son pequeño. los T0, porque es un solo Eso espacio es donde todo. tienes todo. Ajá. Tienes la cocina, tienes la cama, todo en el mismo espacio. Y esto no era bien como lo habíamos evocado, porque en nuestro proyecto teníamos una cama empotrada aquí, aquellas que después puedes abrir. Ok, Entonces, ok. en la base del proyecto la cama hacía aquí parte, pero ahora la empresa que va a seguir por delante ha cambiado un poquito eso. Entonces tiene Espacio allí para la tele. una cama convencional. Claro, ustedes tenían una sala. Sí, nosotros aquí teníamos el Ajá. comedor y allí teníamos el sofá con la tele y la cama. Cuando hace falta. Cuando hace falta abrir, cuando no hacía, estaba empotrada y entonces entrabas Liberaba el y no espacio. mirabas y se quedaba muy bien allí, pero esto Claro. es una otra opción. Es que este departamento casa mide 3 metros 20 por 8, ¿verdad? Quizá 8, quizá un poco más. 30 metros cuadrados, 35. Más o menos. Ujú. Sí, aquí tienes el armario. Esto es bonito porque también hemos visto siempre las puertas de piso a techo, Sí, ¿verdad? Pero aquí las dejan, Sí, sí. no hasta el techo, creo que por instalaciones. También por lo tema del armario. y por lo tema Por el de, tema de de la las entradas, porque en la verdad esta altura de las puertas viene del piso de abajo donde teníamos los huecos en los muros existentes. ¿Ok? Entonces pegamos esa medida y la transferimos para casi todo el edificio. Y así como Y queríamos así este tienes, mueble que no vaya até al techo, Ajá. te queda con esta línea toda. y como son apartamentos pequeños, Ujú. si este mueble fuera teoteto, el espacio te parecía más pequeño. Entonces, como es más bajo, un poquito más Ujú. bajo, tienes una Amplitud. percepción de amplitud mayor. Me gusta, ¿eh? Me gusta cómo se Sí, ve y que le hayan unido, ¿verdad? Esas dos puertas con el sí, tablero sí. de MDF. Aquí, en la verdad, Está aquí claro. hay un error que ya no conseguimos cumplir, corregir, porque esta pieza no se debía mirar. Porque Ok. esto no es solamente cosas buenas. Porque cuando está cerrada, esta línea debería ficar por aquí. En Hay proye- otra línea. pero Y en proyecto en proyecto está bien estaba bien, dibujado, pero no pero ha sido bien hecho. carpintero no Y en ese caso, ¿qué pasa? Ustedes como supervisores, Lo puedes para quitar, Sí, pero después lo tiempo, lo costo, lo cliente dice, pero para mí tampoco me hace daño. ok, Puedes, sí, no lo paga el constructor, el error. normalmente sí, sí. normalmente sí. Aquí había otras cosas más, entonces, Se Y, dejó como, pasar. y sabes, como era solamente esta, y hubo mucho cambio por el tema de las instalaciones, digamos que cambia mucho aquí, lo Quedó dejamos, así. porque en condiciones normales era para quitar y hacer de nuevo, como habíamos hecho en otros pisos. En otros. Ok, sí, Ah, ok. sí. Una de las cocinas del piso de abajo fue tuvieron que cambiar toda casi fecha. todo, ¿En serio? porque lo remate aquí, no sé si, por acaso no, me era para trocar esto. Me gusta esto. Cerámico, es porcelanato, es cerámico. Ese ligero brillo es muy agradable. Es muy bueno. Adelante.
¿Ustedes qué opinan de que es más bonito Porto que Lisboa? Eso es muy polémico, ¿no? Esa pregunta no se hace. Yo lo sé, yo lo Eso sé. es muy Yo polémico. preguntas que no se deben hacer. Son dos ciudades distintas. Distintos, sí. A mí personalmente me gusta más Oporto. A mi papá también. Me gusta más la escala de la ciudad, pero es mi ciudad en la práctica. Sí, a mí también, pero es eso, no tengo un conocimiento tan fuerte de Lisboa como Lisboa, tengo de Oporto. Lisboa es más cosmopolita, es una ciudad mayor, calles más largas, mayores edificios. Aquí en Porto es todo un poquito más pequeño, más próximo. Ah, Que también se siente un poquito más medieval. Sí, pero Sí, eso también, es lo, claro, eso sí, lo tengo sí. que decir, porque a mí me encanta ciudades un Sí, poquito más medieval. sí, a mí también. Porto es eso, es un poquito más sombrío, un poquito más estrecho, Más caótico más también. ahora está un poquito más caótico porque tenemos un montón de obras, porque normalmente no es caótico. Ah, no. No, es muy Sí, fácil pero toda la ciudad está cambiando y con eso tienes muchas cosas que son cerradas, otras que están en construcción, pero no es tan caótica. Después de percibir toda la ciudad, es muy fácil de circular. sí, Bueno, eso sí, siempre. Circular en los centros históricos, eso sí no. Sí. Yo creo que poco a poco lo van a cerrar, ¿verdad? A los sí, coches. sí, sí. Siento que estamos a 10 años de que ya no haya coches en todas estas calles, Sí, Sí, en puede ser. París se está ¿verdad? haciendo eso, se Ujú. está cerrando casi todo. Tal vez yo. Eso no se pregunta. Pero no me he olvidado. Qué Por favor. bonito. Adelante, adelante. Ah, este es distinto. Aquí ya no está la cama en el espacio. No, no. Solamente Aquel es único, es lo único que es así. Que fíjense, ahorita creo que esa es ya prácticamente la tendencia del 2020, ¿sabes? El aparte estudio que le Sí. llaman, y tienes la cama, ¿verdad? Sí. En la entrada. Sí, sí. Y creo que tiene que, Que cambiar. a cambiar, sí, no. Sí. Nosotros tenemos proyectos así, pero Solamente, y este es lo único porque el espacio que quedaba no daba para hacer nada más. Ujú. Y si añadísemos este espacio a uno de los otros, se quedaban muy, muy grandes. Entonces, si hay creado una pieza independiente, más Única, pequeña, única. claro. Sí, es que siempre hay algo que se siente extraño, ¿no? De entrar y ver la cama de la Sí, persona. sí. Creo que sí, esto. Hace falta los espacios de transición dentro de tu casa, Sí, si sí, no, sí. Que a mí yo no te soy parece siempre que estás en el mismo sitio. yo no soy muy fanático de las mamparas, de estas como celosías que de Sí, repente usa la gente como para entrar y no ver. sí. la verdad que funciona. Funcionan en ese En tipo ese de. tipo funciona, sí. Sí. Tenemos un otro proyecto que habíamos hecho para el mismo cliente, una calle un poquito más arriba, Ujú. y ahí los apartamentos son todos de un espacio solo, pero ahí hemos dibujado una cortina Ah, que cuando tienes la cama empotrada dentro de un armario, cuando bajas la cama, cierras la cortina, entonces te ficas con dos zonas distintas. claro, Pero no como aquí. Aquí es algo que a nosotros no nos gusta. de Pero ha acuerdo. sido el interior design que ha elegido esta solución. Comprendo. Por eso los japoneses lo resuelven con esas mamparas de papel de Sí, 2 centímetros, ¿verdad? O sea, casi no existe. aquí es lo baño de servicio, De visitas, ok. de visitas. Interesante. Aunque la distribución es alargada y angosta, siguen mandando el lavamanos al fondo, Sí, Sí, ¿verdad? sí, a nosotros no nos gusta entrar y ver el inodoro, creo que es así que se dice, Ajá. como la pieza principal del espacio. Entonces, tenemos siempre El espejo, el ¿verdad? espejo y el lavamanos y Ujú. además te da más profundidad. Me gusta.
Esto es muy bonito, ¿no? Entrar por pues un poco por el vestidor, ¿verdad? Sí, Ajá. Eso es algo que en todos nuestros proyectos te vas a encontrar. Ujú. Nosotros entramos siempre por el vestidor, casi siempre, porque no nos gusta entrar en la zona de la cama. Y también es lo normal cuando te despiertas, Ujú. sales de la cama, te vas al baño, te vas a cambiar de ropa y sales para el exterior. No, en Portugal tienes siempre que tener por el exterior. Y es por normativa. es- ¿En serio? Sí, sí. Interesante. Si tienes agua en el interior, no puedes tener los enchufes normales, regulares. Ok. Tiene sentido. y lo mismo cuando entras para te descansar, Ujú. te vas a casa de baño, te vas a cambiar de ropa y vas a la cama. Eso, Claro. siempre entramos en... Ese es el eso. flujo, ¿verdad? Sí. Y los clientes lo entienden. Nunca han tenido como esa duda de que si va a quedar bien primero pasar por las puertas del closet. Sí, Sí, pero los clientes los clientes entienden entienden y tienen que confiar en nosotros porque se nos están pagando para nosotros tomarmos decisiones. Tienen que y confiar. porque la verdad es lo mejor, porque imagínate que te estás quedando en la cama Ujú. y tu mujer tiene que salir más cedo, no hace cualquier sentido hacer todo el cambio de ropa de baño y después molestar otra vez la persona que está en la cama con la puerta, con la salida, con la entrada, no es lo mejor. Sí, sí, Exactamente. nosotros lo dejamos como lo utilizamos. Entonces, si la cama es lo último sitio para donde vas por la noche, es lo último espacio que vas a encontrar. Y si por mañana es lo primero espacio que dejas, entonces Es lo hace primero. sentido que el circuito Me sea gusta. así. Creo que hay que empezar a imitar ese flujo, jóvenes. De repente queremos hacer las cosas iguales simplemente por el hecho de que siempre las hemos hecho así, pero no reflexionamos, ¿verdad? En si Y están después tienes correctas. otras cosas que Ajá. si te sales de casa a la presa y tienes la cama porque está abierta, no has tenido tiempo para poder. Tenderla, sí, sí, sí. Si la primera cosa que miras es la cama cuando abres la puerta de tu casa, Ujú. de tu cuarto, si tienes alguien contigo, que un hósped, un invitado, Ve mismo, todo. mismo que vas solamente a recoger tu reloj, lo que Ujú. sea, le abres la puerta y lo ve todo. Ese no es muy Agradable, agradable. exactamente. De acuerdo, jóvenes. Aquí le dejan un buen pasillo, ¿eh? Aquí es más de 1.20. Porque O es 1.20. tal vez un poquito Un poco más. más, ¿verdad? Sí, Sí. tal vez. Porque la verdad es también lo espacio que vas a tirar la ropa. Tienes que tener espacio para abrir eso, elegir tu ropa y estar confortable. Claro. Excelente. Aquí se nota un corte de aislamiento porque si esta pared continuase, no tenemos ancho Para lo baño. para los baños. Entonces aquí, Ah, claro. aquí no tienes aislamiento, tienes la pared original. ¿Ah, sí? Sí, O sea, si yo aquí aquí, rompo, aquí hay piedra. sí, aquí hay piedras. Si bates, Ah, claro. miras. Entonces aquí tuvimos que cortar porque de otra manera No no funcionaba. funcionaba porque estos 15 centímetros hace mucha falta en el baño. Y nunca iba a ser una opción hacer una línea diagonal de este punto a ese punto. Nunca. Lo Bien, que, lo que jóvenes. habíamos pensado, pero después lo interior design lo ha hecho de otra manera, era poner aquí un espejo, porque si miras esto, aquella pieza está alineada por la puerta. Ajá. Entonces, si vas a poner ahí un espejo, te va a preencher el espacio y no es tan evidente que hay ahí El cambio. el cambio. Ya, Pero ya. no ha sido hecho por nosotros, entonces se ha perdido. Interesante. ¿Hacen el interiorismo en sus proyectos en algunos, cuando Sí, pueden? sí, casi todos. Casi todos. Sí. Ah, excelente. Cuando no somos nosotros haciendo, tenemos una relación más próxima, pero aquí es un poquito diferente porque además esto es como que un hotel. Y en ese Entonces, caso, por ejemplo, el cliente les da el presupuesto del interiorismo para que ustedes puedan escoger los muebles o fabricarlos
con base en ese presupuesto. sí. O pasa el caso que ustedes escogen un mueble y dicen, ¿sabes qué? Es que no me alcanza para ese mueble. No, no, no. No. Tenemos una idea general de cuánto el cliente quiere gastar y Sí, lo lo dibujamos o lo intentamos. elegimos con base en eso. Además, como hacemos el proyecto es lo mismo también. Claro. Tenemos una idea del dinero que el cliente quiere invertir. Eso siempre es fundamental. Sí. Estas son escaleras públicas. Claro. Son solamente estas dos escaleras, ¿verdad? Realmente Sí, del edificio. del ¿no? edificio. Só Sí. una escalera pública y Ajá. después tienes tus escaleras interiores. Interiores. Aquí tienes más 3 apartamentos. Son los últimos. Son los últimos. Y este que es igual a lo de abajo, da planta baja, lo que tiene la cama todo junto. Podes quedar con la misma imagen. Bueno, jóvenes, como decíamos, así. Tiene una vista un poquito mejor porque estás más alto, entonces por aquí sí tienes una mejor vista para la puente, Uf. para toda la ciudad. Es que eso de tener un río te cambia completamente la ciudad, ¿verdad? Completamente. Ah, qué belleza. Oporto, ¿cuántos habitantes tiene, más o menos? ¿1 millón, 2 millones? Cerca de 1 millón, 1 millón. con una área circundante a la ciudad. Solo Porto no. Ah, claro, y este es idéntico, ¿verdad? Sí, es una copia. Y aquí Es está. aquí. Ah, claro. Estoy entendiendo. Tenía el mes mejor de la puerta por arriba, es todo igual. Ah, sí. Aquí lo hicieron igual. Sí, porque ya estaba hecho. A ver, entonces, para entender, entonces, esto no debería de existir. Esta pieza no debería existir. Esta tendría que ser más alta. Sí. Sí, y lisa. Y lisa, por arriba no tenía este sin dibujo. sin Se este quedaba con aquí. una pieza sola. Ah, entonces pensaba que solamente es hasta aquí. Sí. Hay otros, en el apartamento de abajo tenía este pormenor así, liso. Ujú. Está bonito, aquí ya se genera un lobby, ¿no? Un vestíbulo. Sí, porque estos son los dos mejores de aquí. Ok. Son los apartamentos que tiran provecho de la cubierta. Pero no es un nivel, es la cubierta. Sí, Ah, la tú cubierta. aprovechas el hueco central de la cubierta, Para donde tener- tienes altura mínima para que se pueda utilizar en cuanto a Ujú. habitación. Que era espacio Es lo que que puedes te hacer. daba, porque teníamos que ter cubierta inclinada. Inclinada. Era espacio que quedaba sin función. Pero nosotros añadimos a este apartamento y al del topo, del otro lado. Ajá. Y bueno, tienes un buen apartamento. Lo vas a ver. Por eso es que el otro apartamento que vimos há pouco, que era un duplex, Ajá. na realidad é un duplex porque essa metade do edifício não daria para ser um apartamento igual a este para aquele lado. Então, o primeiro que vimos é um duplex e aqui temos dois iguais, mais pequenos. Ok. Por la altura de los techos. O sea, el No, techo va subiendo. Porque Por la largura también. Si tienes una cosa con toda la profundidad y tienes solamente ventanas aquí y solamente ventanas aquí, te quedas con un pequeño acá y otro pequeño acá, aquí no puedes hacer nada. Entonces, intentamos hacer dos pequeños, que es eso, para esta ventana, y este es de doble altura Ajá. para poder ter un poquito mejor y aprovechar las ventanas de dos. Porque aquí también Sí. tienes que si tienes dos espacios, tienes que tener dos ventanas. No puedes tener solamente una. Hay mucha cosa que... Ok. No puedes estar sin Sí, ventilación. ¿verdad? sí. Entonces, este apartamento, como en lo último piso tienes una magnífica vista sobre la ciudad, también entramos por la zona de las recámaras y la zona social se queda un piso arriba. Arriba. Tanto aquí es el baño. Baño. Ya están a punto de entregar, ¿verdad? Sí, Sí, casi. ¿Cuánto le falta?
solamente Falta lo armario de abajo y hacer unos acertos, unas hacer sí. pinturas. ¿Qué será? ¿Un mes? ¿2 meses? 2 meses. En la verdad, un mes era más que suficiente. Sí, sí, sí. Eso es muy interesante porque van construyéndolo también, creo que de arriba para abajo. Sí, 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 ¿verdad? O sea, sí, van cerrando niveles. Sí. sí. Aquí Aquí fue un poquito fue un más poquito más raro, porque como son estructurado. todos diferentes, en la Ok. verdad comenzaron por los de abajo y estos fueron los últimos que Pero terminaron. normalmente sí lo hacen así, van Sí, terminando Sí. de arriba para Normalmente abajo. Sí, normalmente sí. Es lo que hace sentido, porque si comienzas de abajo para arriba, cuando terminas los últimos, los de abajo son todas las zonas comunes y todo, está todo estropeado. Todo sucio, Sí, ¿verdad? sí. Y claro. Excelente, jóvenes. Es lo que hace sentido. Y además es un poco más rápido, ¿verdad? Porque no te esperas a que todo esté terminado, Sí, ¿verdad? Para empezar los sí, sí, sí. acabados. Sí. Eso aprendimos en Olivos. Uf, muy bien. Similar a lo de abajo. Ujú. Creo que igual, ¿no? Es igual. Es igual. Ujú. Qué bonita es la luz, ¿verdad? De acá. Sí, Sí. es bien. Aquí ya no tenemos aquella diferencia en la pared, porque esta pared, como es totalmente nueva, Ajá. Ah, ya claro. la podemos hacer un poquito más delgada, cumplir con el aislamiento y todo lo demás. Por eso vivían pocos años, ¿verdad? En la antigüedad. Pues, pues, imagínate el frío. Sí, claro. Agarrabas ahí una gripa. Ahí te quedabas, Juanes. Qué bonito esto. Impecable. Ah, qué bonito. Este es el techo inclinado. Sí, porque esto es la cubierta. Se ve muy bien, ¿verdad? Como el juego de altura y media. Sí. Aquí se ha alineado la pared con el centro de la cubierta. Ujú. Qué buen hueco ese, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, cuando estaban haciendo, el constructor decía que no daba para hacer. Porque le mostré el 3D, los dibujos, y estaba midiendo y todo. No estoy percibiendo cómo va a ser. Entonces tuve que ir para aquí, estábamos los dos marcando con un fío y un parafuso, Sí, sí, sí. haciendo la forma en wireframe Ajá. para que pueda percibir que sí, se daba para hacer y que la geometría que estaba correcta. Y ese espesor se logra también un poco con el aislante o cómo logran darle, porque a ver, tiene hasta 1 metro, ¿no? O más de profundidad. ¿Ese vano? Lo baño. No, 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 el vano de la ventana. Ah, de la La ventana. verdad es solamente los resultados de la geometría. Porque en la verdad tienes un plano inclinado y después tienes una pieza que es una mansarda. No sé Ujú. si en español se Sí, llama sí, así sí, también. mansarda. La verdad es que La la cubierta, cubierta sí. es así. La cubierta está ahí inclinada Ok, y después luego lo ponemos unos muros que salen para hacer la mansarda. Y ya, como eso, date una idea de profundidad, pero la verdad la cubierta está ahí aquí. entiendo. Y después todo eso es yeso. Sí. Ya no tenemos ali una puerta secreta donde se puede mirar cómo está hecha la cubierta. Entonces este espacio es el que se logra con las puras inclinaciones del Sí, techo. eso Sí, es. sí, sí. Esto es la cubierta. Pero está muy bien, Está bien, Sí, ¿verdad? súper bien. sí. Eso es la verdad si nosotros no intentábamos recuperar eso No era nada y eso. hacer perdido, ese espacio que no era nada. O darle mucha altura al de abajo, ¿verdad? O no O sé. sí, o eso. No, esto está muy fuerte. Sí, de aquí tienes una vista magnífica para la ciudad, para las caves del Ovino de Puerto.
Y aquí ya se ve el río. Sí, aquí es Sí. magnífico. La vista es magnífica. Qué locura. Los que se ven allá son acueductos, esos arcos. Los arcos O todos son puentes, esos arcos. no son puentes. Ali es la línea de comboio Ajá. que faz la ligación con la ciudad de Gaia. Y todo eso es la línea de comboio. Ya. Ah, claro, es el tren. Y por aquí son todo que es las caves de Vinho do Porto, Ajá. donde los grandes almacenes de los Vinho do Porto, es todo esto que miras aquí enfrente. ¿En serio? Sí, Calem, todo eso. sí, todo, todo. Ahora tienes ali, lo que miras reto es lo WoW, que es el World of Wine, es un gran espacio de interpretación, todo un poco por el tema de lo Vinho do Porto. Y después hoteles y todo más. Es hermoso, vamos. Muy, muy bonito. Creo que cada vez me gusta más este juego de los planos inclinados, ¿verdad? En el espacio. Queda muy bien. Empiezas a entender un poco a Zaha Hadid, ¿verdad? ¿Por qué le gustaba inclinar, ¿verdad? Como que la geometría Sí, es poderosa. sí, aquí te crea una ilusión, este hueco de la Ajá. ventana, dependiendo de cómo lo miras, se cambia de forma. Claro, ¿verdad? Sí, Buen juego de luces. Es un embudo de luz. frigorífico ¿eh? O escondido, ¿no? El vértice perfecto, ¿verdad? O sea, si eso no quedaba bien, Sí, todos despedidos. tenía que quedar bien, Sí. tenía que quedar bien. Es un extrude. Sí. Se ve muy. Y ali dentro, en la verdad, es el espacio que está por arriba del ascensor, porque el ascensor no viene hasta este piso, entonces el espacio que sobró, tenemos ali un espacio de oficina, una recámara. Ah, sí. Sí. Ok. Todo aquí es Sí, lo aprovechamos Está todo, aprovechado, no até, queda. até para eso, para tener Ah, sí, aquí sí, sí. frigorífico Claro. empotrado en la pared. Increíble cómo desaparece todo. ¿Por qué razón, por ejemplo, en estas puertas les agregan marco cuando en las otras veíamos, creo que algo. Porque ha sido más un problema. Sí. No lo teníamos dibujado exactamente así, Ok. pero hay aquí una serie de puertas que no se han quedado exactamente como lo habíamos dibujado. pero este también es un pormenor que usamos muchísimo. Sí, 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 sí. Es un detalle que, pero además no, aquí no era es como lo aquí era queríamos, pero más de bueno, estrecho. Este es un poco más estrecho nomás, ¿verdad? Sí, Así, lo así que está teníamos abajo, ¿verdad? dibujado, Sí. sí. Claro. Sí, que no se ve mal, solamente. Sí, no se ve mal, Ajá, pero no es era diferente. exactamente como lo habíamos. Ujú. Me quedo pensando ya cómo era abajo. Ah, claro, y este ya es zoom. no, no hay luz, no hay luz. No hay luz. Ok, Ahí no. ok. Y aquí es una vez más armario técnico y acceso para, para la cubierta, para todo el tema de mantenimiento y todo más. Puedes andar y percorrer todo este. ¿Ese Puedes- equipo de qué es?
Es para tener presión en la En la escalera. Sí. Sí. Claro. Y esto fue por causa de ese equipo que tenemos aquel rebache Sí, en sí, el sí, techo, sí, sí. que es por causa de eso, porque tienen una conducta con 25 centímetros de altura, Claro. entonces tiene que estar en el techo Baja el nivel del sí, forjado. Claro. Y eso ha sido añadido cuando la normativa mudó y tivemos que alterar o uso todo el edificio. Esto es nuevo. Ok. Es un buen equipo. Entonces, ¿ese equipo qué funciona? Inyecta aire al espacio de la escalera. Sí, Sí, Claro. para que tenga Sí. siempre presión, para que el fumo se por pueda. exemplo, em caso de incêndio, el equipo te vai ajudar a que o fumo saia. Ah, claro. Sí. Te lo va a subir. São umas grelhas que miras em frente ao ascensor. Escalera es muy bonita, ¿verdad? Como cuando se Sí. generan estos descansos largos, te cambian todo. ¿verdad? Sí, para que puedas interligar todo. Ujú. Sí, porque aí tienes o ascensor, entonces Claro. tienes que andar do apartamento ao lado, é completamente diferente. Este es lo último. No, miras aí, esta grelha es del equipo que mirábamos y por aquí está el techo del otro apartamento que estaba un poquito más bajo. Ujú. Claro. Está perfecto. Extractor. Ujú. Es extractor. Esto es lo equipo que hace la detección de presión cuando que se detecta humo. Esto Ajá. se va a ligar y va a poner la estación en marcha. Ok. Ahorita expulsa. O no expulsa Ahora nada. solamente está poniendo, solamente está manejando el ar, pero si hay fumo, Ujú. esto solo- Pero ahorita está. solamente haciendo ventilación pasiva. Ok. Recirculando, Sí. ¿verdad? Sí. Ya te entendí. Qué bonita luz natural aquí, ¿eh? Sí. Se agradece mucho. Bien. Sí, claro. Por fin ya pudieron jugar un poco con Sí. luz. Sí. No podían. Sí, claro. Philip Godinho. Recámara. Muy bien. Ujú. Jamás ves el sanitario. No hay puerta para la regadera. Haces el giro. Funciona perfecto. Claro que realmente es muy similar, ¿verdad? Sí. Solo que no tiene arriba, Sí, ¿verdad? aquí no Pero en tiene. los lados es igual. Sí, sí, Sí. dos lados es igual. Sí, sí. ¿Y esto es metal o es MDF? MDF. MDF. Se siente muy- Y es otra recámara. Claro, son dos recámaras aquí arriba. Están avisadas. Aproveitamos o espaço todo. Un armario más Algo así, sí. que se queda oculto cuando cierra las puertas. Perfecto. ¿Por qué razón haces hacia adentro esta? Aquí, Porque ahora hacia afuera. porque aquí por fuera Ah, lo queríamos complanar, então preferimos que por dentro sí, se queda no justo a la pared. Claro. Sí, aquí prefirieron abrir hacia afuera. Ah, no, bueno, más bien es cierto. Que se viera al Sí. paño por dentro. Sí. Entiendo.
Tiene su baño también, cada una, ¿verdad? Sí, Este dos. entonces es de los más grandes. Sí, estos son los Más más grandes. grandes. Ujú. ¿Y el tono, este tono blanco es blanco absoluto o tiene un ligero... Esto es el HAL 9003. Ok, Es blanco. absoluto. Sí. Este é 3. Não, também é. Tú dices que no. Não, mas é. Es que se le nota algo, ¿verdad? Sí, se nota Una y hay cambios entre las puertas de los armarios y las puertas de las cocinas Ajá. que han sido hechas por empresas diferentes, Ah, pero claro. lo HAL es lo mismo, Ajá. es lo do 9003, pero hay cambios. Ahí Y cabe. en los apartamentos de abajo tienes justo una puerta de un baño y una puerta de una cocina y ves que la color no es la misma, pero el código es lo mismo. Pero Abraham, la Ajá. verdad, mejor así, porque se quedó mejor. Eso de color. Ahora. Me gusta el pasamán. Ah, ok. Claro, del otro lado. Si lo otro es mayor, este es más pequeño. En este nivel, ¿verdad? Aquí. Sí. No tenemos más luz. Aquí no hay luces en el techo, nada. Nada. ¿Verdad? Solamente No, los- solamente los candeeros de mesa. Y de- Podemos encender ese. Me gustaría tener ese juego. ¿No les costó trabajo convencer de que no hubiese lámparas aquí en esta zona? Es algo que nosotros intentamos mucho, no Sí. tener... Nosotros nos gustamos de usar la iluminación indirecta. Es más confortable. Exacto. Entonces privilegiamos a ver aquí una luz para trabajo. Y entonces aquí sí tienes una buena luz. Y después los otros espacios tienen una luz un poquito más blanda, Más suave. más suaves. Excelente. Creo que entre este y el de abajo, el primero, creo que son mis favoritos. Sí. Tienen unos juegos. Sí, era lo que te decía. ¿Verdad? Que había 3 que eran Sí, sí, sí. especiales. Que son especiales. Sí. Sí, ya. Es que sí tienen mucha arquitectura, ¿verdad? Ya la geometría de estos Sí. son complexas. Sí, es una pieza diferente de todo lo de demás. todo lo demás. Me gustó el tono que eligieron aquí, ¿no? Muy alegre. Sí. Que también tienes todo empotrado. ¿Qué marca utilizan ustedes de refrigerador? Balay. Vale. Allá casi solo se escucha SMEG, Sí. ¿verdad? Pero es bueno saber que no es la única. Excelente. Impecable, jóvenes. Diferente de los otros proyectos que has mirado de Completamente. nosotros. Completamente. ¿Sabes? Sí. Y es un reto brutal, ¿no? O sea, esto, ¿cuánto otra vez? 6 años de trabajo. que Sí. aquí El proyecto se ha hecho en un año. Un año completo, Pero- ejecutivo. Sí, completo. Sí, pero después hubo o tema de muchos- licença, do Sí. tema de municipalidade, Sí. pues hubo se muchos quedó cambios. mucho tempo. Hubo Después muchos cambios con la municipalidad. Muchos. Cambios de normativa. de normativa Ujú. que alteraron lo plano de los clientes, entonces tivemos que ir añadiendo cosas. ¿Qué tantos planos le solicitan en la municipalidad? O sea, ¿ya les piden todos los detalles? No. Tiene que, Tienes que tener que planta. detalles de sí, fachada, pero sí. solamente un corte Corte. de fachada, Ok. con lo promenor de a escala 20. Sí. Qual- En este tipo de edificios te pide un poquito más
porque no es solamente la municipalidad que va a mirar tu trabajo, tienes también la Dirección General de la Cultura que va a mirar y va a decir lo que puedes o que no puedes hacer. Entonces aquí nos pidieron más pormenores, como por ejemplo la losa de piso, cómo la vas a hacer, los detalles de la madera, el aislamiento, la cubierta también. Entonces aquí un poquito más. Pero tienes que entregar todo de arquitectura y también las ingenierías. Pero no tienes que entregar el proyecto Sí, ejecutivo. lo ejecutivo no. Ok. Solamente lo haces los dibujos genéricos, las plantas, la planta de localización, la planta de ubicación, Sí, 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 localización. de localización. Bueno, lo corte de la fachada, lo tema de si tienes protegido, el tema de losas y algunos detalles, pero no es el proyecto Sí, por ejecutivo. ejemplo, el rodapié, nadie quiere saber, como los empujas, las puertas también no, las Tampoco. cocinas también no. Tienes que decir dónde tienes la banca, dónde tienes el fogón, pero nada más lo que es. Ok. Bueno, eso es bueno. Uno pensaría que son demasiados planos simplemente para la licencia. Sí, este proyecto tiene algo como que más de 200 diseños, dibujos. Sí, 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 es lo que les iba a preguntar. ¿Cuántos planos fueron de Sí. eso? Sí, pues seguramente más de Seguramente, 200 Más de dibujos 200. Que es algo que con todo. Sí, haces lo mismo. sí, es lo mismo. Ujú. Aquí tienes un poquito más, es más puertas, más huecos, más, pero Sí, aquí como todos los apartamentos son diferentes, tenemos que dibujar uno a uno Claro. todos los pormenores porque solamente hay dos que son iguales. No las puedes repetir. Sí, no. Claro, claro, claro. los temas se repiten. Seguro que se Sí, eliges lo pormenor de... esto y eso, los pormenores es lo mismo, solamente se muda las dimensiones, pero Claro, agregas la un idea módulo es lo mismo. más. Sí, sí, sí. Pero lo dibujamos todas. Solamente no tienes que pensar en todas diferentes porque Ujú. lo piensas cuál sería la dimensión ideal y después se vas añadiendo más o menos módulos para que se pueda cambiar. Pues muchas felicidades. Muchas felicidades. Gracias. Es un trabajo impecable. Y felicidades también a los propietarios, ¿verdad? Porque el tener esa fe de que un proyecto así de complejo va a quedar, va a Bien. quedar bien, pues es que no son arquitectos, ¿verdad? No, con Pero renders no te Lo mejor, imaginas. lo mejor Sí. es que esto ha sido los primeros proyectos que desarrollamos Sí, de esta escala. de esta dimensión. Sí, 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 sí. Que la verdad, en Sí, este año lo estábamos, en 2017 Claro. 17 teníamos lo primero, que es Dolores Peixinho. Y eu digo Capital. Es lo capítulo. Tenemos dos en 2017 que han pensado nuestro trabajo en la gran escala, la Ujú. escala de multifamiliar. Pero este, la verdad, sí quedó, fue lo Esto, primero por- que empezó en obra. A construir. Por eso fue algo que también para nosotros fue un poquito de desafío, Sí. pero logramos. Muchas felicidades. Muito obrigado. ¿Cómo podemos contactar a Space Workers? En las redes, en internet. Bueno, en Instagram, @spaceworkers, en internet, www.spaceworkers.pt, en Facebook también. Facebook también, y Space LinkedIn, Workers. todas las redes sociales. TikTok. No. TikTok no. Ainda no. Ainda no. Muito obrigado, jóvenes. Nos Obrigado. veremos en el siguiente proyecto, espero. Sí, sí. Sí. Más sorpresas con Space Workers. Hasta pronto. Hasta pronto. Desde Oporto. ¿No te parece? Adelante.